Bienvenidos a la presentación de este libro maravilloso, Aventuras extravagantes del infante Patatús, de Helio Flores, editado por Sexto Piso. Bienvenido, Helio, muchas gracias por pasar esta tarde con nosotros. No, al contrario, yo les agradezco mucho la oportunidad. Hablábamos ahora antes de entrar al aire sobre los antecedentes de este libro. Este libro formó parte de una serie que se hizo hace ya 35 años con otros caricaturistas. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue esa serie, de la caricatura al cuento, y cómo fue un poco el proceso de migrar, digamos, precisamente a la caricatura política de denuncia a un ejercicio ya de literatura infantil? Bueno, como dices, esta fue una serie que se pensó entre la Secretaría de Educación Pública y una editorial que se dedicaba a hacer libros infantiles. Esto fue hace 35 años, en 1985. Y la idea era que participáramos los caricaturistas haciendo cuentos infantiles. Para nosotros realmente era la primera oportunidad. Bueno, tal vez algunos ya tenían esa experiencia, pero en mi caso fue la primera y precisamente eso implicaba pues el reto, ¿no? De ver qué se podía hacer. En esa primera ocasión participamos eh, Palomo, Ombú, que es un caricaturista uruguayo, Naranjo, Carlos Chip y yo. Desafortunadamente, nada más se hicieron 5 cuentos porque el funcionario de la Secretaría de Educación Pública que estaba interesado en esta serie, pues lo cambiaron y entonces ya no hubo chance de continuarla. La idea era hacer un cuento hecho por caricaturistas diferentes, cada vez iba a ser uno diferente, y iban a estarse publicando cada mes y vendiéndose en los estanquillos. De hecho, estos primeros 5 que se hicieron, que por cierto tuvieron mucho éxito, se vendían en los estanquillos y eran muy baratos. Claro que el tiraje era alto. Sí. Y la verdad es que sí, tuvieron éxito. Para mí fue la primera experiencia un poco difícil porque nunca lo había hecho. En realidad mi trabajo es el de caricaturista político y pues el cuento infantil era algo muy diferente. Pero la experiencia fue muy agradable. Y ahora que bueno, se hizo una segunda edición de Sexto Piso y pues parece ser que no ha perdido actualidad porque como la historia no es muy precisa en cuanto a fechas o en cuanto a personajes, parece ser que puede funcionar aún. Sí, ahora, decías que fue un poco difícil brincar de la caricatura a la literatura infantil, pero a veces pareciera que son mundos que no están tan desconectados, tienen un vínculo o están hermanados de alguna manera a través de cosas como, por ejemplo, las tiras cómicas. También, pues, los niños dibujan, ¿no? Es algo muy natural para los niños. Y yo sé que de ahí también surgió un poco en ti el interés por la caricatura fue en gran medida gracias a esos garabatos infantiles. Entonces, bueno, quizá no estamos como ante cosas tan distintas, ¿no? Hay una similitud y me pregunto si quizá en esas tiras cómicas que tú leías de niño, hubo ahí como alguna primera semilla para hacer el brinco a la caricatura. Bueno, en mi caso, sí, fue como te decía, un reto porque yo no tenía experiencia y creo que aunque se parecen mucho y tienen pues los principales elementos que es el dibujo, el color y las historias, como yo lo vi, como se me presentó, era diferente en cuanto en cuanto al público a quien iba dirigido. O sea, el cartón político normalmente va dirigido a jóvenes o a adultos que incluso tienen ya cierta información política o social o económica, pero que ya leen periódicos
y Sí. pues tienen cierta información del tema que uno les está tratando. En cambio, para los niños era una experiencia diferente porque, para empezar, y fue lo que yo pensé, hacer un cuento para niños pequeños, o sea, niños que aún no saben leer. Por eso Ujú. es que la historia no tiene letras, es puro dibujo, y pensando también en jugar un poco con lo que yo creo que tienen los niños, que muchas veces ya de adultos vamos perdiendo poco a poco, que es la imaginación. Entonces, hacer un cuento para niños, tomando en cuenta precisamente lo que es su imaginación, un poco para invitarlos a participar en la historia y hacerlos un poquito cómplices de la misma. O sea, que incluso el libro lo vean como un juguete o algo atractivo que, 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 que no solamente participen en cuanto a la historia, que creo que es importante porque la historia en realidad no está relatada linealmente. Sí. O sea, mi idea es que el niño participe en la historia y que conforme yo le voy dando elementos en el dibujo, el niño vaya inventando su propia historia y se vaya por ahí. Y esto sucede mucho en la historia, en la historieta esta, porque hay muchos elementos que forman parte del cuento, pero que no, aparentemente no llegan a ningún lado, Ujú. ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, Sí. aparece un pajarraco y luego dices, bueno, ¿y ese pajarraco qué? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? O luego de repente, en otro momento por ahí, aparecen muchos belices Sí. y entonces de repente uno podría pensar, bueno, ¿y qué son esos belices o por qué hay tantos belices? Yo eso lo pongo a propósito un poco pensando en que el niño puede completar las historias, él puede inventar qué cosa hay en los belices, él puede inventar ese pajarraco de dónde vino o a dónde va, y en fin, así toda la historia. Como te decía, creo que los niños tienen mucha imaginación y que podrán participar en esta historia así precisamente, como cómplices, participando, agregándole cosas o imaginándose cosas dentro de la historia. Esa idea de complicidad también creo que está muy presente en tu trabajo como caricaturista, ¿no? Creo que ahí también encontramos, creo que un vínculo interesante entre este libro y el trabajo de la caricatura política, porque con el paso de los años, tú has ido depurando la caricatura del texto. Es casi completamente gráfica. Y ahí creo que también hay una complicidad con el lector adulto, ¿no? En donde la propia imaginación o el conocimiento que el adulto pueda tener de ese episodio político llena un poco los huecos, ¿no? Y creo que eso está muy presente en este libro y me parece muy interesante y me pregunto si esto fue algo que tú mismo te preguntaste. Muchas veces los libros infantiles parece que siempre quieren educar al niño, no Ujú. apelan tanto a su sensibilidad. Ahí era una decisión muy consciente de decir, yo no voy a decirles qué pensar, qué decir, no los voy a Ah, educar, sino que ellos tengan esa libertad creativa exacto, exacto. que trabajen con eso, ¿no? Sí, sí, exacto. Y tienes razón. Se parece un poco por lo menos lo que yo pretendo hacer en caricatura, que es que el lector sea cómplice del cartón que yo le estoy presentando en el periódico. O sea, que él complete prácticamente la caricatura. Eh, yo pretendo nada más darle como pistas o sugerirle elementos para que el lector, en este caso adulto, complete el cartón, hacerlo un poco cómplice. Y sí, tienes razón, es lo mismo que la idea que tuve para el cuento infantil, no dar lecciones o no ser didáctico en el caso de los niños de explicarle cosas o decirles qué hacer, y en el caso de los adultos, en el cartón político, tampoco decirles, eh, estos que estoy pintando aquí son los buenos y estos que estoy Sí. pintando ya son los malos,
y esto que está aquí es, representa al país, y esto que está allá representa al pueblo. O sea, evitar eso. Sí. Que si te fijas, muchos cartonistas, por ejemplo, Abel Quesada, precisamente hacían lo contrario, o sea, explicaban con mucho texto todo lo que era la historia y ponía algunos dibujitos por ahí, claro, con mucho humor, Sí. pero no dejaba de que el texto era lo principal, ¿no? Sí. Yo traté de evitar eso, sobre todo con los niños. Ahora, yo ahí preguntaría, ¿se ve en ese interés más por lo visual, se ve quizá la formación del arquitecto? ¿No? Tú tuviste como educación universitaria, tú estudiaste la carrera de arquitectura. Entonces me pregunto si eso también te abrió un poco la posibilidad a trabajar más con imágenes y con lo visual que con el texto. Pues posiblemente, aunque no sé hasta qué punto, porque, por ejemplo, bueno, realmente mi papel como en la arquitectura fue muy, muy pequeño. Yo terminé la carrera y luego nada más participé unos 2 años trabajando en un despacho de arquitectos y después de eso ya me dediqué de lleno a la caricatura. Eh, Tal vez la influencia que pueda yo tener pudiera estar un poco en la línea o en la composición, porque me gusta mucho, por ejemplo, cuidar la composición de las escenas, tanto en el cartón político como en este caso del cuento de Patatús. Cuidar o preocuparme por cómo acomodar los personajes en la página o ponerlo más chiquito o más grande. Y pues posiblemente esa sea la influencia. Mm, aunque te comento una cosa, por ejemplo, el dibujo del arquitecto y el dibujo del cartonista o el caricaturista es diferente. Mm, no sé, los arquitectos tienen una mano para dibujar que es muy, muy peculiar y eso fue algo que yo pretendí quitarme porque lo que yo quería era tener mano de caricaturista, Ujú. no de arquitecto, y pareció una cosa superficial, pero sí, sí se nota y sí cuenta. Entonces, pues ahora que mencionas lo de la influencia en la arquitectura, pues a lo mejor en el caso de las caricaturas y en esto del cuento infantil, a lo mejor lo que yo sigo pretendiendo es que se me quite esa mano o ese estilo de dibujar de los arquitectos. Ahora, también hablando de dibujo, estaba leyendo una entrevista de hace ya algunos años con La Jornada, en el que mencionas también el dibujo y justo cómo los niños hacen el dibujo y cómo tú llegaste al dibujo como niño. Y hablas ahí de la espontaneidad. ¿Tú crees que quizá eso que tratas de quitarte del arquitecto te acerca un poco más a esa espontaneidad del dibujo infantil y no tanto como de hacer un dibujo metódico, que sería quizá el dibujo arquitectónico? Pues eso es una ilusión, yo creo que tenemos muchos que nos dedicamos al dibujo, de recuperar la espontaneidad de los niños para dibujar. Creo que es muy, muy difícil y que, pues no sé, por ejemplo, Picasso logró conseguir eso, pero después o sea, hizo un recorrido completo desde dibujar como niño hasta ser todo un maestro del dibujo y la pintura y luego recorrer el camino inverso para volver a dibujar o pintar como niño y que no se notara que es algo artificial, ¿no? Ujú. Sí, Algo que como de construirse un poco, ¿no? sí, pero además que se vea natural hasta cierto punto, que no se vea como algo artificial que uno está pretendiendo hacer, ¿no? Sí. Porque también, por decir algo, uno puede decir, voy a dibujar una cara como lo dibujan los niños. Y no sale, no sale.
No, se necesita ser niño para que te salga así. Entonces, eso, bueno, a mí me gustaría lograrlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, Por ejemplo, las pinturas de Picasso, pues sí, pueden parecer a veces como de niño, pero pues está más una obra de arte y ahí está. Pero en el caso de la caricatura o del cuento infantil, uno trata de comunicar algo, o sea, una historia, ¿no? ujú, En el caso de la caricatura, un mensaje, y entonces, pues, con los dibujos como niño tal vez costaría más trabajo. claro. ¿Y tú piensas, o cuando hiciste este libro, pensabas en algún momento que no solo se trataba de acercar a los niños a la lectura, sino también quisiste hacer un acercamiento precisamente al dibujo, a esta capacidad creativa que es como tan natural para los niños? ¿Tuviste en algún momento la idea de, o te preguntaste por cómo este libro pudiera influir en que los niños quieran ejercitar más esa creatividad? Pues, para ser sinceros, mi intención fue establecer una comunicación con el niño, pero basada más que nada en la imaginación. Ujú, O sea que recurrir a la imaginación del niño para completar la historia. ujú, Eso por un lado. Por otro lado, también hacer un libro que, como te decía, que resultara atractivo para los niños, pensando en niños de corta edad, de 3 4 años, acercarlos un poquito a lo que es un libro. Es decir, que, perdón, que vean el libro como casi como un juguete, sí, en el caso de estos libros para niños, y que eso tal vez los vaya trayendo a lo que es la lectura o lo que son los libros. ujú, Tal vez y atrayéndolos o mostrándoles libros que parezcan juguetes o que no les implique a los niños pues leer, por ejemplo, toda una página para entender una historia o algo así. Eso yo creo que ya se hace más adelante. ujú, Ya cuando uno lee libros, ya va uno aumentando, ¿no? sí, La formalidad del libro, ya finalmente, por ejemplo, ya no importa tanto que si no traiga ilustraciones o que no traiga viñetas, sino el texto y hasta el estilo de escribir ese sí, texto. sí, Pero para eso hay que empezar de alguna manera. Y como esto se trataba de hacer algo para niños, pensé que eso sería la mejor forma, claro. haciendo algo atractivo para ellos. Claro, y en esta búsqueda por apelar a la imaginación de los niños, de pronto el libro tiene elementos que parecieran muy simbólicos. Aparece por ahí pues, una mano, es uno de los personajes principales. Ya hablamos un poco del simbolismo del beliz, ¿no? Un poco este objeto que puede ser llenado con cualquier idea que puedan tener los niños. Pero también, por ejemplo, el pájaro de pronto parece casi como un buitre que tiene como también toda esa carga simbólica, metafórica, y también el arlequín, ¿no? El arlequín que aparece por ahí, ese es un personaje, yo siento, muy, muy político también. Entonces, no sé, a veces pareciera que también la caricatura política aparece en este libro de alguna manera a través de esos personajes. El buitre, por supuesto, se utiliza muchas veces como metáfora de nuestros queridos políticos. Y bueno, y el Arlequín, que es un personaje de la comedia que ha tenido también a lo largo de los siglos esa carga política. ¿Crees que eso es inconsciente o eso es algo que hiciste eh, con mucha intención? Mm, Yo, yo creo que fue algo inconsciente, pensando en el Arlequín como dibujo, o sea, gráficamente, colores y una indumentaria pues extraña, ¿no? Ujú, Y un poco así como de circo, como de espectáculo, como de cuento. sí, Y bueno, la relación con la política, pues sí. Mira, si por ejemplo ese mismo cuento para niños, lo hiciera yo igualitito, igualitito, pero pensando en lectores adultos, sin cambiar ni el arlequín, ni los belices, ni los pajarracos, estoy seguro que
que el lector adulto acostumbrado a pensar en la política le encontraría sentido a todo eso, Sí, lo sí, sí. relacionaría con 80,000 cosas políticas sin que yo necesariamente les dijera que son, ¿no? Sí, Este, porque así es las caricaturas y los cuentos, ¿no? Ya uno tiende, por un lado, a encontrarle significado. A mí me ha sucedido que a veces en las caricaturas políticas, platicando con algún amigo adulto, me dicen y me dan su interpretación, y la verdad que me sorprende porque algunas cosas que yo no las pensé, me dice, esto significa eso, ¿verdad? Y eso, aquello. claro. Y aquí da vuelta a la izquierda porque para volverse izquierdista, y aquí da vuelta a la derecha en fin, explicaciones que yo no las pensé. Pero en el caso de los niños sucede lo mismo, pero en otra dirección, ¿no? Sí. O sea, los niños, estoy seguro que no están pensando políticamente. No, por Y supuesto que sí, no. el arlequín, ellos en su imaginación lo relacionarán con otra cosa que a ellos les signifique algo, pero dentro de su mundo, dentro de su imaginación, ¿no? Ujú, Y ujú. así los otros elementos. Así, aunque uno, bueno, no sé, como te decía, esta fue mi primera experiencia, aunque uno pretendiera decirles algo en particular a los niños, ellos les darían de todas maneras su propia, su propia interpretación, ¿no? Claro, sí, 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 cada uno tiene su forma de ver el mundo, ¿no? Y es completamente distinta a la del otro y, por supuesto, completamente distinta a la que podríamos tener los adultos. Ya estamos en los últimos minutitos, aquí ya nos están apurando. Pero bueno, yo solo quería, como última pregunta, última reflexión, es ¿por qué reeditarlo ahorita? ¿Por qué reeditarlo en este año? Además, un año tan complicado y tan complicado para los niños también, que están confinados en casa. ¿Cuál fue un poco la reflexión que llevó a traer este libro de vuelta? Bueno, la verdad es que si por mí hubiera sido, yo lo hubiera reeditado hace 25 años, ¿no? Y después hace 10 y después hace 5. Pero bueno, ahora se presentó la oportunidad. Lo que pasa que cuando surgió la idea de reeditarlo, todavía no había pandemia. Claro, O sea, eso fue algo que se atravesó, pues desafortunadamente después. O sea que la idea de hacer la reedición ya estaba y ya, incluso ya estaba avanzado, no sé, la impresión o algo así. ujú, ujú. Entonces, eso siguió, ¿no? Sí, El proyecto continuó, se terminó y ahora, claro, no es lo mismo, por ejemplo, si no hubiera habido pandemia, pues habría tal vez por ahí una exposición de los dibujos originales, yo participaría firmando sí, camisetas y libros y platicando para los niños, ¿no? sí. Me hubiera encantado platicar directamente con los niños, incluso escuchar sus interpretaciones o sus opiniones. Ujú, Pero pues, desafortunadamente eso ya no fue posible. O claro. sea que más bien el proyecto se ajustó o se adaptó a las circunstancias de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que es maravilloso que haya salido también en ese contexto, porque creo que ahorita lo que los niños necesitan también son esas estimulaciones y este tipo de cosas que les echen a volar la imaginación. Entonces yo creo que al final también la coyuntura fue muy buena en eso, ¿no? Creo que puede ser un libro como muy bondadoso para los niños que ahora están confinados en casa, que extrañan ir a la escuela y ver a sus amigos, y creo que esto puede ayudarles mucho. Ya me están diciendo aquí que tenemos un minuto, entonces, bueno, ya tenemos que despedirnos, pero ojalá haya oportunidad pronto de poder tener una presentación en vivo y poder, pues, platicar directamente con los niños, como tú lo Eso, dices. eso me gustaría mucho. Eso me gustaría mucho. Te agradezco mucho, Beca. No, 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 gracias a ti, Elio, gracias a Sexto Piso también. Y muchas gracias también a la Feria Internacional del Libro por hacer este esfuerzo, aunque sea virtual, en lo que podemos, pues, reencontrarnos nuevamente y platicar sobre libros. Pues bueno, creo que ya nos despedimos. Este es el libro del que estamos hablando, Elio Flores, Aventuras extravagantes del infante Patatús, de la editorial Sexto Piso. Ojalá los padres de los pequeños puedan irse corriendo por un ejemplar ahora mismo.
Ojalá. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.